2:15 de la mañana. Es momento de meternos en esta edición con algo que es muy sensible, es información muy sensible siempre que se habla de los jubilados, que están esperando cada detalle, cada información como el agua, a ver si hay algo que de alguna manera los beneficia. En los últimos días hemos sabido de un nuevo fallo, un fallo de Cámara que está ordenando recalcular los saberes que vienen de la época de Alberto Fernández. Y está con nosotros la doctora Florencia Marcarián. La doctora Marcarián es abogada previsional. Doctora, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Por favor, muchas gracias a ustedes. Algunas consideraciones que debamos saber respecto de este fallo. Primero, ¿qué tan importante es que se trate de un fallo de Cámara? Es decir, creo que van a seguir entonces las instancias, primero que nada, ¿verdad? Seguramente vaya a corte, sí, pero una vez que la corte se expide, la realidad es que se allana el camino para todos aquellos juicios que se inician en este sentido, como ha pasado en otros casos, ¿sí? Y es un fallo importantísimo porque va sentando precedentes de alguna manera y hay varios fallos que se han dado en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque hay que recordar que durante la pandemia, en el 2020, había una fórmula de movilidad, pero se suspendió y se dieron los aumentos por decreto. En ese contexto. Ahora, en el 2021, cuando se reanudó esto de utilizar la fórmula de movilidad, fue sobre la base de los aumentos que se dieron discrecionalmente. El problema es que no se siguió con la fórmula de movilidad que estaba vigente y ahí se produjo esa pérdida del 50.3% que hace que la gente pueda iniciar el juicio y pueda reclamar esas diferencias entre lo que tendrían que haber cobrado y lo que correspondía por aumento del índice de precios al consumidor, por inflación. Ahora, doctora, para ir siendo puntual y entender o que nos entiendan quienes nos están viendo, cuando usted refiere a la fórmula de movilidad jubilatoria, hablábamos de ese 82% móvil, ¿de qué porcentaje? Hablábamos de la fórmula de movilidad, que era el 50% de la recaudación de ANSES y el 50% de la variación salarial. Ahora, doctora, sí. Uno una vez que tengan los fallos del caso, puede iniciar entonces acciones jurídicas contra el Estado Nacional para que recalculen todo y finalmente uno termina cobrando un retroactivo. Es así, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda eso? Porque el jubilado, si hay algo que no tiene, es tiempo. Por lo menos tardan 3, 4 años para estar cobrando lo que corresponde, independientemente de que luego pueda venir la ejecución de la sentencia. Pero en ese plazo tendrían que estar cobrando el haber reajustado, ¿no? Que más allá del retroactivo, que suelen ser montos interesantes, al jubilado, al pensionado, lo que le interesa es que le paguen el haber mensual como corresponde. O sea que esto, digo, en el caso de que tengas un fallo favorable después inspirado en este, no solamente está el retroactivo, sino que para ese jubilado en específico corre una nueva fórmula. Claro. Claro, exactamente. Ahora, esto es sería un desbarajuste total, digo, ¿no? Con este fallo, de acuerdo a lo que... Lo que pasa es que es por persona que demanda, ¿no? ¿O hay acciones colectivas posibles? No hay acción colectiva, claro. Es por cada persona que va a reclamar. Pero siento un precedente, doctora, digo, si efectivamente termina siendo firme esta sentencia y dicen, bueno, o no. Digo, ¿podrían ir otros casos? Por supuesto que se podrían iniciar casos, aquellos que estuvieran cobrando ya su jubilación en esta época y sobre todo en este caso de personas que han cobrado la mínima y en los que los bonos que se han otorgado fueron discrecionales también, porque como esa fórmula no alcanzaba, la forma que tuvieron de aumentarle a los jubilados de la mínima fue a través de esos bonos discrecionales, que no había una pauta para seguir para el aumento, no la hay hoy en día. Entonces eso también se puede reclamar, ¿no? Porque esos aumentos que se fueron dando fue una forma solapada de aumentar las jubilaciones de la mínima, que tampoco alcanzaron. Hoy las jubilaciones se indexan por inflación, hoy están en línea con la inflación. El problema es el salto que en algún momento no terminaría de reconocer este gobierno, sería respecto ahí de la devaluación. ¿Ese es el monto o también la deuda que tiene el gobierno anterior, que tenía la fórmula del gobierno anterior, lo que vos bien marcás, en algún momento instaló los bonos para terminar de compensar los salarios de los jubilados? Con la deuda que tenía el gobierno anterior también, porque justamente abarca ese periodo del 2021-2024 que se produjo ese desfasaje, ¿no? Entre una fórmula que se aplicó, se suspendió y luego no se retomó como correspondía. A ver, este fallo entonces de Cámara es importante porque es un disparador de cara a ir a la Corte Suprema de Justicia. No es que por este fallo de Cámara los haberes van a ser actualizados, ¿verdad? Exactamente, hay que ver cómo se pronuncia la Corte y entiendo que a partir de ahí, una vez que se pronunció la Corte,
van a venir los juicios, ¿sí?, reclamando todas estas cuestiones, no solamente este la es un punto diferencia. importante al que quiero llegar, porque hace el juicio, el dinero del retroactivo, si es que lo gana, y generalmente estos juicios se ganan, es importante. Pero usted decía que lo que quiere el jubilado es que le actualicen el haber. Entonces, mientras se sustancia el juicio, ¿el haber ya se empieza a cobrar o también hay que esperar que se gane ese juicio ante la Corte Suprema de Justicia para ir cobrando también el nuevo haber? Hay que esperar a que quede firme y que pasen los 120 días hábiles para poder cobrar, ¿sí?, que se le liquide no solamente el retroactivo, sino también el nuevo haber. No es que una vez que quedó firme la sentencia ya empiezan a cobrar como deberían, ¿sí? Hay un tiempito más y ahí sí empiezan a cobrar. Tanto el retroactivo con 2 años a partir de, o sea, 2 años anteriores de que uno inicia el reclamo administrativo en el organismo previsional. Pero de nuevo, ¿no? A lo que les interesa es el haber, lo que van a cobrar mes por mes. Porque el retroactivo quizás es una ayuda, es para pagar algunas cuentas que le quedaron, darse algún deudas. Deudas. Pero, a ver, doctora, ¿la pérdida de poder adquisitivo es igual para todos los jubilados? Porque con los bonos también hubo como mucha disparidad dentro de los jubilados. La pérdida no es igual para todos, para los jubilados de la mínima siempre sigue siendo un poco más, porque en este tiempo, ¿no?, que no se han aumentado esos bonos de 70.000, si hablamos del último tiempo, ¿no?, marzo del último año a este tiempo, los jubilados que están por encima de la mínima vienen recuperando un poco más de poder adquisitivo. Ahora, si hablamos de otro tiempo, otra gestión, sí, era una gran diferencia, porque en realidad se iba viendo, se iba notando el achatamiento de la pirámide, sí, en lo que refiere a las jubilaciones, porque el que había aportado, el que tenía todos sus aportes y no tuvo que acceder por la moratoria, estaba cobrando, si no igual, un monto similar al jubilado de la mínima, al que le daban el bono. Entonces, también los jubilados que estaban por encima de la mínima perdieron frente a aquellos que cobraban la mínima con el bono. Doctora, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.